En literatura ocurre lo mismo, aunque la imagen que se evoca es distinta para cada uno de los lectores. Tal vez sea al inicio de este gran juego llamado cine donde podemos ver cómo sus creadores también se valieron de mundos abismales de sentido, arte y tensión dramática. Es decir, como bien dijo Griffith, yo escribo novelas como Dickens, solo que yo lo hago con imágenes. Todo arte tiene pues cierto grado de efecto para simular la realidad. Aquel truco que trataba de imitar la realidad, aquel efecto tiene relación con la tecnología y con las distintas industrias. Hoy, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver a cuadro escenas como las siguientes. Pero detrás de ellos existe todo un mundo de invenciones y experimentos que han hecho posible encontrar respuestas, hallar soluciones. Sí, a alguien se le ocurrió generar polígonos que pueden generar superficies tridimensionales programadas para moverse. Hay momentos claves en la historia que marcaron el futuro de la narrativa en cuestión de imagen y en cuestión sonora. El 3D, arte y tecnología, o tal vez un poco de ambas, fue otra invención equiparable al de haber encontrado la máquina que grabara y reprodujera secuencia de cuadros. Una vez ahí, lo que seguiría sería una serie de experimentos nuevamente a través de prueba y error que demostrarían que aún estaban por verse. Un mundo de curiosidad que madura para lograr el efecto buscado. Estos son los pininos de los renders, un arte, una técnica que ha avanzado a pasos agigantados. Pero antes ya habían habido incursiones muy ingeniosas para contar historias e inventar mundos a través de la animación. Es decir, las nuevas formas que comienzan como experimentos van avanzando, madurando, por así decirlo, hasta llegar a un punto donde pueden dialogar, platicar y coexistir dentro de una nueva técnica, consolidando géneros. Entonces, al principio tuvimos imagen con música. Después nos dimos cuenta que podíamos escuchar las voces de los actores y se desarrolló un sistema muy interesante para poder escucharlos. A eso llegaremos más adelante. Desde el inicio el cine mismo avanza en paralelo con movimientos plásticos y filosóficos. Esto se traduce en arte y en cómo puede construirse un set, por ejemplo. Se lograron grandes avances en el cine expresionista alemán en términos escenotécnicos. Es decir, al inicio los sets eran mucho más simples. ¿Quién pensaría que pudiesen llegar a algo así? Para adaptar un set se requiere de muchos talentos y muchos conocimientos. Es un arte en sí mismo. El cine toma prestada la maestría de otras artes, como ya lo hemos dicho. Aunque a veces la decisión sea quedarnos con una técnica anterior para que el discurso artístico se mantenga. Luego, como también veníamos platicando, la animación que ha estado, digamos, avanzando en paralelo con el cine desde sus inicios, se va acercando cada vez más. La animación tradicional es base para que otros expertos piensen y creen nuevas formas de replicar la lógica en polígonos de manera digital. Cada nueva y buena idea es aprovechada por la industria del cine y esto explica los constantes avances, de tal suerte que el resultado a cuadros se asemeja cada vez más a la realidad, dentro de un mundo ficticio. Regresemos nuevamente en el tiempo. No, aún no, disculpen. Esta película es un gran ejemplo de cómo una idea puede comenzar siendo un experimento y luego convertirse en una técnica adaptada por el cine. Al sonido le sucedió algo parecido. Comenzó también con una serie de experimentos para terminar convirtiéndose en aliado imprescindible del cine. Como ya mencionamos, Thomas Alva Edison y su compañero William Kennedy Dixon fueron de los primeros en experimentar con ello y tuvieron cierto éxito con su fonógrafo. Con él lograron grabar la voz humana desde 1877. Muybridge también había logrado grabar el galope del caballo. Después, en 1893, un físico francés apellidado Demeny inventó algo llamado fotografía parlante. Charles Pathé, otro pionero de cine, combinó el fonógrafo de Edison con el cinematógrafo de los Lumière, logrando fabricar cerca de 1900 películas cantadas. En la misma época, Léon Gaumont desarrolló un sistema para sincronizar el sonido, así como Alice Guy Blaché, quien desarrolló el cronófono. Sin embargo, en estos experimentos el sonido era grabado separado de la imagen y el reto era sincronizar ambos.
Años después, en 1918, se patentó una tecnología llamada Triegrón, que no solo sincronizaba el sonido, sino que permitía grabarlo directamente en el celuloide. Y 4 años después, en 1922, se usó por fin en un film de los alemanes Joe Engel, Hans Vogt y Joseph Massole, quienes además incorporaron las aportaciones de Lee De Forest, un ingeniero norteamericano. Es precisamente Forrest quien un año después, en 1923, presenta su invento definitivo y establece las bases tecnológicas para el sistema que lograría grabar el sonido en el mismo celuloide que la imagen, el fonofilm. A su vez, la Warner perfeccionaba el Vitaphone y la Fox, su competencia, el Moviton. Haciendo uso de estas tecnologías, en 1926 se estrenó en Nueva York el filme Don Juan, así como varios cortometrajes con efectos sonoros y una partitura sincronizada, que ayudaron a perfeccionar las tecnologías. Para que finalmente el 6 de octubre de 1927 se estrenara El cantante de jazz, considerada la primera película sonora de la historia del cine. Imaginemos la emoción que debieron haber sentido los espectadores al escuchar a Don Juan romper en canción. Quizá nunca antes la voz humana haya cautivado tanto. En México, la primera película sonora sería Santa, basada en el texto de Federico Gamboa. Para filmarla se usaron novedosos aparatos y un proceso llamado RCA, Fotofón, que permitieron unir la banda sonora a la imagen sin que hubiera desfases o sin falta de sincronía. Un dato curioso: la partitura original de la película fue escrita por Agustín Lara y el sonidista fue Joselito Rodríguez, quien junto a su hermano Roberto inventó un aparato, el Rodríguez Sound Recording System, con el que habían grabado cine sonoro en los Estados Unidos en 1929. La ciencia ficción ha sido parteaguas de muchos avances tecnológicos. A veces una historia provoca soluciones gráficas para poder generar un efecto, pero en otras tantas, ese efecto se puede convertir en un acto científico. Como la cámara tuvo y sigue teniendo una evolución, el audio también lo va teniendo. Pero también las formas de construir sets. También la técnica y los encuadres van evolucionando, aunque a veces se repitan. La forma de dirigir. En realidad, el cine se ha hecho tan necesario para nosotros como para los avances en la ciencia. Ahora, por ejemplo, vivimos en un mundo completamente digital donde existen películas que se estrenan en la nube. El cine es un mundo que no ha dejado de madurar, de crecer, de alimentarse de nuevos inventos y nuevas industrias. Es cada vez más claro que se acerca a pasos agigantados a experiencias reales. ¿Llegará un día a ser, como muchos científicos y escritores de ciencia ficción han pensado, un arte que podamos manipular? En donde estemos dentro de una película y que no sepamos a ciencia cierta si lo que estamos viviendo es realidad o ficción. Si logramos ver bien, el cine no ha dejado de madurar, de crecer, de alimentarse de nuevos inventos y nuevas industrias. Es cada vez más claro que se acerca a pasos agigantados a experiencias reales. Llegará un día a ser, como muchos científicos y escritores de ciencia ficción han pensado, un arte que podamos manipular para que estemos dentro de una película y que no sepamos si somos parte de ella. En varias ocasiones, el cine ha dibujado nuestra historia. Y pareciera ser que además de ser aquel espejo tan complejo, transparente, también nos dijera para dónde vamos y nosotros solo a veces lo entendiéramos como verdad. ¿Es el cine un ser vivo que predice, que entiende, que avanza casi a la par de nosotros? A veces, solo a veces, nos gana?